La bioelectricidad es una disciplina que combina principios de la biología y la física para estudiar los fenómenos eléctricos en los organismos vivos, desde la contracción de un músculo hasta la transmisión de impulsos nerviosos. La electricidad juega un papel fundamental en el funcionamiento de los sistemas biológicos. Este campo abarca temas como señales eléctricas generadas por células y el comportamiento de membranas celulares, y su relación con la salud y la enfermedad. Un ejemplo cotidiano de la bioelectricidad es el latido del corazón, que este está regulado por impulsos eléctricos generados por células especializadas. Estos impulsos no solo permiten que el corazón bombee sangre, sino que también sirve como herramienta que se puede diagnosticar a través de un electrocardiograma. El estudio de la bioelectricidad ha llevado avances significativos en la medicina, como el desarrollo de marcapasos, prótesis controladas por señales nerviosas y terapias de estimulación eléctrica para tratar enfermedades. Así que comprender estos principios fundamentales es esencial para apreciar cómo la física y la biología se integran para mantener la vida y mejorar nuestra calidad de vida. La electricidad es el estudio de los fenómenos eléctricos en los seres vivos, especialmente los procesos biológicos relacionados con las señales eléctricas generadas por las células. Bueno, estas señales son fundamentales para la comunicación dentro del cuerpo humano. Los fundamentos físicos de la bioelectricidad nos encontramos con el potencial eléctrico, el cual es la diferencia de voltajes entre dos puntos de un sistema biológico como el interior y el exterior de la célula. Esta diferencia es el resultado de los gradientes de concentración de los iones a través de la membrana celular. También tenemos la corriente eléctrica, la cual se genera cuando los iones se mueven a través de la membrana celular, lo que permite la transmisión de señales eléctricas. En cuanto a los iones y la conductibilidad, tenemos a los iones de sodio, potasio, calcio y cloro, los cuales son claves para la conducción de señales eléctricas. La membrana celular regula el paso de estos iones, lo que permite generar la diferencia de voltaje necesarios para los impulsos eléctricos. También tenemos a la ley de Ohm, la cual establece la relación entre corriente, voltaje y resistencia. Bueno, esto es en un circuito eléctrico, expresándose matemáticamente como voltaje es igual a corriente por resistencia. En los tejidos biológicos, la ley de Ohm es similar a un circuito eléctrico, pero con características propias de las células y sus membranas. Por otro lado, tenemos la generación de señales eléctricas en el cuerpo humano. Para eso hablaremos sobre el potencial de reposo, que es el voltaje constante que mantienen las células nerviosas y musculares en reposo. También tenemos el potencial de acción, el cual es el cambio rápido de polaridad de la membrana celular que permite la transmisión de señales a lo largo de los nervios o de la contracción muscular. Para el mecanismo de generación de potencial de acción, se genera mediante la apertura y cierre de canales iónicos. Los iones de sodio entran a la célula, lo que despolarizan la membrana, y luego los iones de potasio salen repolarizando la célula y restaurando su estado inicial. Bueno, todo este proceso es fundamental para la función del sistema nervioso y muscular, permitiendo la comunicación y el movimiento dentro del cuerpo. Bueno, voy a hablar acerca de cómo la bioelectricidad se aplica a la carrera de enfermería. Un pequeño concepto acerca de qué es la bioelectricidad es que es un componente esencial para el funcionamiento del cuerpo humano, ya que impulsa todo en general, ya sea desde el latido de nuestro corazón hasta lo que es la transmisión de señales nerviosas. Es decir, el cuerpo genera electricidad en forma de potenciales eléctricos, creados por lo que es la diferencia en la concentración de iones, como lo que es el sodio y el potasio, a ambos lados de la membrana celular. Esta electricidad es la que permite la comunicación rápida y eficiente entre las células.
además de que es fundamental para la supervivencia y la homeostasis del organismo. Basándonos en la carrera de enfermería, la bioelectricidad se relaciona con el estudio y la aplicación de fenómenos eléctricos en nuestro cuerpo y su uso en lo que es la práctica clínica. Existen algunos aspectos que ayudan a comprender diversos procesos fisiológicos y manejar tecnologías biomédicas, como lo que es la electrofisiología, la estimulación eléctrica terapéutica y el uso de equipos biomédicos, entre otros. Todos ellos contribuyen a lo que es la calidad del cuidado al integrar tecnología avanzada y un enfoque mucho más profundo en los procesos corporales. Por otro lado, en el artículo de la revista Ingeniería Biomédica nos indica cómo los campos bioeléctricos son fundamentales para los procesos biológicos, tanto como la cicatrización, la regeneración y la embriogénesis. Por último, en aplicaciones médicas, estas propiedades se utilizan en diagnósticos y tratamientos como lo que es la reparación de tejidos, la estimulación eléctrica y estrategias para mejorar la regeneración muscular o nerviosa, ¿no? Áreas pues que están directamente aplicadas a la enfermería para mejorar lo que es la calidad de vida de los pacientes y los cuidados clínicos. Ahora pasamos con la resolución de nuestros ejercicios. El primer ejercicio dice lo siguiente. Un equipo médico utiliza un desfibrilador para administrar una descarga eléctrica al corazón de un paciente. La resistencia del tejido del paciente se considera constante. Inciso A. Si el desfibrilador genera un voltaje de 5,0 volts y la resistencia del tejido es de 10 ohm, ¿cuál es la intensidad de corriente que fluye a través del paciente? ¿Cuánta energía se disipa en forma del calor del tejido? Para esto tenemos los datos. Los datos vienen siendo 5,0 volts y la resistencia de 10 ohm. Nos piden hallar la incógnita de intensidad y de potencia. Para este ejercicio y hallar los resultados, vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Ahora, para la segunda pregunta que nos piden, vamos a aplicar la potencia eléctrica. ¿Qué nos dice la potencia eléctrica? La potencia eléctrica nos dice que P es igual a intensidad por el voltaje. Como factores adicionales, sabemos que el voltaje se representa por la letra V, la resistencia, tenemos la potencia eléctrica, que es P, la intensidad, que se representa por la letra I mayúscula, y en el caso de la resistencia se viene a representar en este caso con el signo de ohm. Ahora, pasando a la aplicación ya de la primera pregunta, sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso, como tenemos los datos de voltaje y de resistencia, vamos a invertir, entonces sería intensidad reemplazando los datos, que es igual a 5,0 volts sobre 10 ohm. Haciendo el cálculo en el ejercicio y dividiendo, nos saldría la intensidad a 0,50 amperes. Ahora, pasando con la segunda pregunta del inciso A, aplicaremos la fórmula para la potencia eléctrica, que es P es igual a I por V, lo cual nos da, reemplazando los datos, a potencia es igual a 0,50 amperes por 0,5 volts, lo cual nos da un resultado final de 2,5 watts. Recapitulando y respondiendo a las dos preguntas, la intensidad de corriente que fluye a través del paciente es de 0,50 amperes, y la segunda pregunta, su respuesta sería la energía que se disipa en forma de calor en el tejido es de 2,5 watts. Ahora pasamos con la siguiente pregunta, que es el inciso B.
el cual nos dice, si el voltaje aplicado por el desfibrilador es de 3,0 volts y la potencia disipada en el tejido es de 2,0 watts, ¿cuál es la intensidad de corriente que fluye a través del paciente? ¿Y cuál es la resistencia del tejido? Como dato sabemos que el voltaje es de 3,0 volts y la potencia es de 2,0 watts. Pero, ¿qué pasa acá? Nos piden hallar la intensidad y la resistencia. Volvemos a aplicar la ley de Ohm y la fórmula para potencia eléctrica. Como ya sabemos, la ley de Ohm es el voltaje que es igual a la intensidad por la resistencia, y en el caso de la potencia eléctrica viene siendo potencia es igual a intensidad por voltaje. En este caso vamos a empezar con la segunda pregunta, ya que no contamos con el dato de la resistencia para poder aplicar la ley de Ohm. Entonces la resolución vendría a ser la siguiente. Potencia es igual a la intensidad por el voltaje. Esto cabe recalcar que es la segunda fórmula. Inversión, nos piden hallar la intensidad, que es igual a potencia sobre el volumen, la cual es, reemplazando los datos, intensidad es igual a 2,0 volts sobre 2,0 watts sobre 3,0 volts, lo cual en intensidad nos da 0,75 amperes. Ahora, ya teniendo la intensidad, podemos aplicar la ley de Ohm para resolver el primer ejercicio. Entonces, recapitulando, sería ley de Ohm, que es igual a voltaje igual a intensidad por resistencia. Invertimos, ya que nos pide hallar la resistencia y no la tenemos. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Repasando con los datos que ya tenemos, sería resistencia es igual a 3,0 volts sobre 0,75 amperes, que viene siendo la intensidad, y como resultado final, sacando los cálculos, nos da 4,0 ohm. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas para las dos preguntas? Sería la intensidad de corriente que fluye a través del paciente es de 0,75 amperes y la resistencia del tejido es de 4,0 ohms. Continuamos con el ejercicio 2. Un paciente presenta síntomas de neuropatía periférica y se sospecha un problema en la transmisión eléctrica entre las neuronas sensoriales. Para evaluar la condición, se realiza un estudio electrofisiológico que mide las fuerzas de interacción entre cargas presentes en un nodo de Ranvier. Dentro del nodo de Ranvier se detectan una carga positiva, la cual es Q. Recordemos que Q es la carga eléctrica. Q1 es igual a más 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb, la cual es el ion de sodio positivo. Y también una carga negativa, que es la Q2, es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, el ion de cloruro negativo. Y se sabe que la distancia promedio entre estas cargas en el nodo de Ranvier es de 5 nanómetros. Calcula la magnitud de la fuerza de atracción entre las dos cargas. La constante de Coulomb es K es igual a 8,99 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado o centímetro cuadrado. Ahora vamos con la resolución. Hay que recordar que la fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas en sí se calcula mediante la ley de Coulomb. Esta establece que la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La fórmula es la siguiente. Q1 y Q2 representan las cargas eléctricas, las cuales es la carga del ion sodio positivo y la carga del ion de cloruro negativo. El R representa la distancia entre ambas cargas. El paso número 1 va a ser sustituir los valores en la fórmula. El paso número 2 va a ser calcular el producto de las cargas, Q1 y Q2. Ahora, en el paso 2 nos vamos a detener en las cargas que se van a multiplicar y van a ser equivalentes a 3,2 por 10 a la menos 19 por 1,6 por 10 a la 19, y que nos va a dar como producto el 5,12 por 10 a la menos 38 coulomb cuadrados. Ahora nos centramos en sustituir la fórmula y dividirla. Y nos va a dar como resultado, entre la división de 5,12 por 10 a la menos 38
entre 2,5 por 10 a la menos 17, un 2,048 por 10 a la menos 21. Ahora esto tenemos que multiplicarlo por el factor anterior y nos va a dar 1,84 por 10 a la menos 11 newtons. Un paciente está siendo evaluado por un posible desequilibrio iónico que podría estar afectando la función de sus neuronas. Se observa que las concentraciones de potasio intracelular y extracelular han cambiado debido a una dieta baja en potasio. Los médicos deciden calcular el potencial de membrana para comprender mejor el impacto de este desequilibrio. Calcula el potencial de membrana, Vm, en 1000 voltios, en minutos. Ahora vamos con los datos. R representa la constante universal de los gases, el cual es equivalente a 8,314 Joule por mol Kelvin. La T representa la temperatura Kelvin, que es 310. La Z es la carga del ion potasio, lo cual va a ser más 1. Y el F es la constante de Faraday, lo cual es equivalente a 96.485 constante de Faraday. Antes de adentrarnos en la resolución de este problema, es importante saber la ecuación de Nernst. Esta ecuación es fundamental para entender cómo las diferencias en las concentraciones de iones a través de una membrana celular afectan en sí al potencial de membrana. Y posteriormente el Vm significa el potencial de membrana. En el contexto de un desequilibrio iónico, que la R es el constante que se observa en este caso por una dieta baja en potasio, Z es la carga va a permitir calcular el potencial de potasio de un ion específico, y como lo es el constante de Faraday, lo cual va a ser crucial para positivo el impacto de extracelular al desequilibrio en el intracelular. Ahora, teniendo en cuenta las constantes, la temperatura y la carga del ion, vamos a reemplazar la fórmula. Como primera conclusión tenemos la bioelectricidad como base científica en enfermería. La bioelectricidad constituye un fundamento esencial en la práctica de enfermería, ya que permite comprender los procesos eléctricos vitales del cuerpo humano, como la actividad cardíaca, nerviosa y muscular, mejorando la capacidad para interpretar y responder a señales fisiológicas y críticas. Como segunda conclusión tenemos el uso de tecnologías médicas avanzadas. El conocimiento en bioelectricidad habilita a los enfermeros para el manejo efectivo de herramientas tecnológicas como electrocardiógrafos, desfibriladores y marcapasos, asegurando una aplicación segura y precisa que favorece el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Como conclusión 3, mejora la calidad del cuidado. La integración de principios bioeléctricos en la práctica clínica eleva la precisión en la toma de decisiones, optimizando la seguridad de los procedimientos y contribuye al bienestar integral del paciente, consolidando un cuidado ético y humanizado.
Como penúltima conclusión está la preparación ante los retos tecnológicos y científicos. Estudiar y aplicar la bioelectricidad en enfermería fortalece la preparación profesional para enfrentar los desafíos de un sistema de salud en evolución, donde la tecnología y la actualización constante son claves para ofrecer cuidados de calidad a los pacientes. Y como última conclusión, tenemos el impacto en el liderazgo y desarrollo profesional. Comprender y dominar la bioelectricidad posiciona a los enfermeros como líderes en el uso de avances científicos y tecnológicos, permitiendo generar cambios significativos que mejoren los resultados en la atención al paciente.